¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en este domingo 14 de abril. Realmente es una bendición, como siempre lo digo, estar con ustedes juntos, unánimes, compartiendo las enseñanzas de la palabra del Señor. Así es que hoy es un día también muy especial porque vamos a hablar un poquito sobre lo que nos enseña la palabra de Dios cuando necesitamos estar atentos a la guía del Espíritu Santo. Así es que le voy a pedir por favor que usted saque su libreta de anotaciones, que usted siempre acostumbra a tomar nota, su bolígrafo, y que podamos juntos aprender y hacer este repaso por el libro de los Hechos, donde vamos a trabajar en el capítulo número 16, para que usted se vaya preparando en este momento. Pero antes, ¿qué le parece si oramos, como siempre lo hacemos? ¿Me acompaña, por favor? Amado Padre Celestial, gracias te damos en este día, que nos permites una vez más, Señor, escuchar tu palabra, aprender cada día más, juntos, unánimes, Señor, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, porque somos, Señor, hijos tuyos, cuerpo de tu iglesia también, Señor, y nosotros hoy, Señor, deseamos aprender cada día más. Espíritu de Dios, guíanos a través de esta enseñanza y habla a nuestro corazón, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio. Hoy lo he titulado Atentos a la guía del Espíritu Santo de Dios. Y para poder hablar un poquito al respecto, vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, al capítulo 16. Vamos a leerlo, me es necesario leerlo completo, son 40 versículos que vamos a leer para conocer un poquito el contexto, qué es lo que estaba sucediendo en ese momento con el apóstol Pablo. Vamos a leer en la Reina Valera 1960. Acompáñeme, por favor. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres
son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenando azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan a ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Amén. Qué hermosa historia, qué maravilloso lo que el Espíritu Santo de Dios hace cuando nosotros nos disponemos a obedecerle. Y en todo este contexto, sabemos que este es el segundo viaje misionero de Pablo, y precisamente este viaje comenzó después de que Pablo y Bernabé se separaron porque tuvieron un desacuerdo sobre si llevar o no llevar a Juan Marcos con ellos. Y Pablo entonces eligió en ese momento a Silas como su compañero, como lo decía el texto al inicio, y partió en su segundo viaje misionero, y durante el cual visitaron varias ciudades. Aquí estaba incluida Listra, Iconio y Filipos, ¿verdad? Y este capítulo precisamente, hermanos, nos relata varios eventos que son muy, pero muy significativos en el ministerio de Pablo y de Silas.
Y precisamente el título de esta enseñanza es Atentos a la guía del Espíritu Santo, porque cuando nosotros realmente queremos recibir la dirección del Espíritu Santo de Dios, tenemos que dejar a un lado, así como lo hizo Pablo y lo hizo Silas, las cosas que yo creo que son buenas, las cosas que yo creo que convienen, lo que yo puedo hacer, inclusive, porque aquí el texto lo dice, que ellos querían ir a predicar el Evangelio a Asia. Sin embargo, el Espíritu Santo no les dio permiso. Y ahí vemos donde realmente nosotros tenemos que estar muy, pero muy atentos a lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. Y este es el caso que hoy quiero compartir con ustedes de Pablo y Silas. Pero en lo que leímos anteriormente, hermanos, yo quiero hacer un resumen de los principales acontecimientos que hemos escuchado en la palabra del Señor. Y el primero de ellos es que Timoteo se une al equipo. Ahí con Pablo y Silas, Pablo encuentra a Timoteo en este proceso y que más adelante se convertiría en uno de sus colaboradores, más cercanos. Y conocemos claramente, que lo hemos enseñado varias veces, la relación de Pablo con Timoteo, de Timoteo con Pablo, donde Pablo prácticamente lo trataba como un hijo, su discípulo, a quien él preparó para que luego fuera a predicar el Evangelio. Entonces, la relación de Pablo y Timoteo y viceversa fue muy, muy cercana, y esto sucedió en Listra, porque Timoteo era una persona que muchos conocían, que era un hombre de fe, y era altamente recomendado precisamente por la gente que los conocía en esas ciudades. Ese es el punto número 1 que tenemos como acontecimiento en el contexto del capítulo 16 de Hechos. Otro que es muy importante es la visión que recibió Pablo. Él tiene una visión de un hombre macedonio que está orando, que está pidiendo ayuda. Y precisamente esto es lo que hace que el Espíritu Santo de Dios le impida ir a predicar donde Pablo quería. Esta visión que Pablo recibe lo lleva a concluir precisamente que Dios, a través de su Espíritu Santo, lo estaba llamando a que se dirigiera a Macedonia a predicar el Evangelio. El número 3, que es importante resaltar en este capítulo, hermanos, para que usted vaya tomando nota, es la conversión de aquella mujer que estaba atenta a la predicación de Pablo y Silas, llamada Lidia. Ahí en Filipos, un lugar en Macedonia, Filipos, una de las primeras ciudades de Macedonia, Pablo y sus compañeros se encuentran con una mujer llamada Lidia. Ella era vendedora de púrpura. Había un grupo ahí bonito, ¿verdad? Puede usted imaginarse ese momento donde ellos aprovecharon para compartir la palabra del Señor, y Lidia escucha atentamente el mensaje que Pablo estaba dando, y el Señor toca el corazón de esta mujer para que reciba el Evangelio, y Lidia y su familia son bautizadas. Mire cómo ya comienza de una vez a darse muy claramente la intención del Espíritu Santo de Dios de desviar a Pablo y a Silas hacia Macedonia y no hacia Asia. Y Pablo y sus compañeros en esa obediencia comenzaron a ver el fruto precisamente de lo que el Espíritu quería hacer. Otro punto importantísimo también en este proceso es la liberación de aquella esclava adivina, aquella mujer que tenía un espíritu de adivinación, donde Pablo y Silas eran seguidos cuando iban camino a la casa de Lidia, que los había invitado para que fueran a su casa. En ese caminar se encuentran con esta mujer, y esta mujer comienza a decir que estos hombres son enviados del Señor, siervos del Altísimo, para predicar buenas nuevas, para predicar el Evangelio, y no estaba diciendo ninguna mentira. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Sin embargo, Pablo, en esa sabiduría, en ese discernimiento y en esa revelación que el Espíritu de Dios le estaba dando a él, entendió que aquello se trataba de un espíritu de adivinación en aquella mujer. Y por supuesto, Pablo se molestó muchísimo al respecto y ora por esta mujer, y en el nombre de Jesucristo le ordena a este espíritu maligno que salga de ella, y al instante la mujer fue libre. Aquí llevamos dos acontecimientos maravillosos.
Y luego también, presos, después de este acontecimiento, Pablo y Silas fueron llevados a la cárcel, ahí en Filipos, ¿verdad? Y es tremendo cuando vemos lo que el capítulo que compartimos ahora nos narra sobre el poder maravilloso del Señor liberando a los siervos que claramente había conducido hacia Macedonia para predicar el Evangelio. Aquí tenemos que entender algo, hermanos, y es que cuando el Señor nos dice que hagamos algo, nada que se interponga entre nosotros y la obra a la cual nos llama el Señor va a impedir precisamente el objetivo por el cual el Señor nos está enviando. Aquí yo puedo rescatar también el caso de Pablo, ¿verdad? Cuando fue enviado a los gentiles a Roma, donde el Señor le dijo, me es necesario que estés allá en Roma. Y podemos leer en la palabra del Señor la historia donde él monta en aquella embarcación junto con un montón de gente más. El mar está agitadísimo, hay una gran tormenta, la gente que está a bordo tiene temor, pero un ángel del Señor vino a Pablo y le dijo, tranquilos, es necesario que llegues a ese lugar, a esa ciudad y que se cumpla el propósito de Dios. Pero todo lo que estaba alrededor de Pablo nos dice o nos puede decir que iba a ser imposible que Pablo llegara, pero Dios tiene planes. Y cuando en este contexto en el que estamos en Hechos capítulo 16, el Señor le dice a Pablo, no vas a ir donde tú quieres, sino que vas a ir a Macedonia, porque hay un varón que hace tiempos está orando y está clamando y está pidiendo ayuda y yo te voy a enviar ahí. Qué lindo, ¿verdad? Cuando somos obedientes al Señor y hacemos la voluntad a través del Espíritu Santo y glorificamos al Padre con nuestro testimonio. Y lo bueno y lo lindo y lo maravilloso de todo esto, hermanos, es que el Señor no nos tiene, quiero decirlo de esta manera, por si a usted le preocupa eso, pero el Señor no nos tiene que revelar así con lujo de detalles qué es lo que Él va a hacer con nosotros cuando estemos en ese lugar. No, Él simplemente nos dice, ve a ese lugar. En obediencia vamos. En fe obedecemos, damos ese paso hacia adelante, ese paso de fe, sabiendo que el que nos está llamando para ir hará lo suyo una vez que nosotros estemos en ese lugar. Y así sucedió con Pablo y Silas. La Biblia no nos dice que ellos cuestionaron, bueno, Señor, ¿por qué no me dejas ir a Asia? Pero yo quería ir allá, ¿por qué voy a ir a Macedonia si ya yo tenía planeado todo el asunto? Y amados hermanos, eso sucede muchas veces en la vida nuestra. Programamos nuestra vida a no sé cuántos años plazo hacia adelante, ¿cierto? ¿Le ha sucedido? Sí, a mí me sucedió. Claro, a mucha gente le sucede eso, pero no contamos con los planes que el Señor tiene para nosotros. Y cuando nosotros estamos atentos a lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer, nos damos cuenta de que todo lo que Él quiere hacer es bueno, agradable y perfecto para nosotros porque es su voluntad. ¿Qué le parece? Amén. Mire acá, Pablo y Silas son enviados a la cárcel. ¿Por qué? Porque aquel hombre que sacaba provecho económico a través de aquella mujer que era divina, al ser esta mujer libre de ese espíritu inmundo de adivinación, pues ya el negocio se le vino abajo. Entonces él lo malinformó con las autoridades del lugar y Pablo y Silas son llevados a la cárcel, pero no solamente son llevados a la cárcel, son golpeados, son encarcelados injustamente. Qué tremendo, ¿verdad? Pero mire, uno puede decir, bueno, ya se truncó el propósito de Dios a través de Pablo y Silas, puesto que los metieron a la cárcel. No. Es que no hay ninguna cárcel físicamente, no hay ninguna cárcel espiritualmente hablando que impida que Dios cumpla el propósito que le ha dado a usted. Sí, lo digo de esta manera. Yo no sé si usted como Pablo y Silas ha sido golpeados por la vida, han sido vituperados, han sido humillados, se ha generado chismes y rumores alrededor suyo, donde usted dice, me siento en una cárcel, me siento encerrado. Qué difícil va a ser que yo haga la voluntad de Dios. No podemos pensar de esa manera. Es que Dios es soberano. Dios puede abrir cualquier cárcel física, Dios puede abrir cualquier cárcel espiritual. Mire el caso de Pedro, encarcelado, la iglesia orando,
Pedro es visitado por un ángel. Pedro estaba encarcelado, estaba con grilletes, estaba con cadenas, bueno, estaba rodeado inclusive de soldados ahí en la cárcel, y el ángel del Señor vino y abrió todo, quitó todo. Pedro tocó la puerta donde estaban aquellos hombres y mujeres clamando al Señor, y se asustaron más bien si era o no era Pedro quien estuvo en la cárcel. Y hermanos, tenemos que ser claros en esto. Podemos leer la historia de Pedro, de Pablo, de los demás discípulos, apóstoles y todo, y siempre vamos a tener un común denominador. Es el poder de Dios a través de su Espíritu Santo abriendo camino para que su propósito se cumpla cabalmente. Y eso para nosotros es también hoy. ¿Qué tiene usted hoy en su corazón? ¿Qué circunstancia le rodea a usted hoy? ¿Está preocupado por alguna situación difícil que usted no haya respuesta y no sabe cómo la va a manejar? Tranquilo, tranquila. Solamente deje que el Señor haga la obra a través de su Espíritu Santo, y solamente estemos atentos a qué es lo que quiere Él. Nos va a hablar por medio audible, por supuesto que lo puede hacer, por la palabra del Señor escrita, la Biblia. Nos puede hablar en un sueño, nos puede hablar por medio de una visión, como tuvo Pablo acá, de este hombre en Macedonia. Nos puede hablar a través de alguna otra persona que tal vez está orando, intercediendo por nosotros, y de un momento a otro recibimos una llamada y nos dice: mi hermano, pastor, mi hermana, estaba orando y el Señor me dio una palabra para usted, y es la confirmación. Claro, Dios te puede hablar de muchas maneras. ¿Qué tenemos que hacer? Estar quietos, estar tranquilos, confiados en que Dios está en control de la situación. Más adelante el Señor te va a dar la victoria y vas a mirar para atrás y vas a decir: sí, realmente yo debí confiar en el Señor desde un principio. Pero Pablo y Silas son golpeados y encarcelados injustamente, pero a medianoche ellos comenzaron a adorar a Dios. Mire qué lindo. Comenzaron a orar, a cantar himnos a Dios, y en ese momento vino un gran terremoto que sacudió la cárcel. Tremendo. Abrió todas las puertas, soltó todas las cadenas, no solamente de Pablo y de Silas, sino de todos los prisioneros que estaban ahí. Claro, el carcelero que estaba cuidando en esa noche, al ver esta situación, se levantó de su lugar temeroso y vio que aquello era tan fuerte que pensó: se escaparon todos los prisioneros. Inmediatamente dice la Biblia que desenvainó su espada y se iba a matar. Pero Pablo le dijo: tranquilo, no lo hagas. Aquí estamos, no nos hemos ido. Todos estamos aquí. Ninguno se ha escapado. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces el carcelero se da cuenta y entiende de que el poder de Dios, de una manera maravillosa, abrió las puertas de la cárcel, quitó cadenas, quitó todo y trajo libertad a aquellos que estaban ahí encerrados. Y por esta razón, ese carcelero y su familia creyeron en Jesús y fueron bautizados esa misma noche. Qué lindo, ¿verdad? Son 5 acontecimientos, amados hermanos, rápidamente, antes de entrar ya en el contexto en el desarrollo de la enseñanza, que podemos extraer del capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero de lo anterior que les leí, el texto y estos puntos que extraje, quiero compartirles 5 aspectos esenciales muy importantes que ya son a manera de aplicación personal para que usted y yo lo podamos aplicar a nuestras vidas. El primero de ellos: debemos ser sensibles a la guía del Espíritu Santo de Dios. De igual manera como Pablo fue sensible a lo que el Espíritu de Dios le estaba diciendo, lo desvió. Iba para Asia, lo mandó para Macedonia. ¿Por qué? Porque el Señor sabía claramente que en Macedonia, ahí estaba ese varón orando, la gente de ahí necesitaba ayuda, estaban clamando, estaban orando, y entonces Pablo, Silas, rumbo a Macedonia.
Y qué bonito, porque ahí vemos la obediencia del apóstol. Vemos la obediencia y la sensibilidad que ellos tuvieron para decir, ok, vamos para allá. ¿De acuerdo? Esto es muy, muy importante, hermanos, que en todo lo que nosotros hagamos, absolutamente todo, nosotros estemos atentos, sensibles a la dirección del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, porque fácilmente podemos cometer errores muy, muy lamentables, ¿verdad? Vamos a ir a Juan 16, 13, para que usted me acompañe. En Juan 16, capítulo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es que solamente el Espíritu Santo de Dios sabe lo que conviene hacer y hacia dónde nosotros debemos caminar. Él nos puede guiar, y esta es la promesa de Jesús. En las palabras mismas de Jesús, Él promete que el Espíritu Santo de Dios vendría, que guiaría a todos los creyentes a toda la verdad. Esto es maravilloso. Asimismo, Proverbios 3, versículos 5 al 6, para que me acompañen. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él, ¿qué dice? Dígalo conmigo: enderezará tus veredas. Amén. Amén. Qué lindo es, amados hermanos, amadas hermanas, cuando nosotros comenzamos a ser sensibles, ponemos en práctica la sensibilidad al Espíritu de Dios, a la guía, a la dirección que solamente puede Él darnos, y así no vamos a cometer errores. Por el contrario, vamos en esa obediencia y en esa fe, vamos a hacer cosas maravillosas en el nombre de Jesucristo, porque somos instrumentos en sus manos. ¿Qué le parece? Hermoso. Punto número 2. El punto número 2 también que nos enseña este capítulo en el libro de los Hechos es que siempre tenemos que estar dispuestos para compartir el Evangelio. Pablo y Silas son desviados hacia Macedonia. La Biblia no dice o no menciona que ellos tuvieran una conversación entre ellos mismos, inclusive, de decir, bueno, ¿qué vamos a ir a hacer allá? ¿Qué vamos a encontrar allá? ¿Será bueno va a ir o no ir? Y a lo mejor en el camino, ¿qué pudieron haber dicho? Y si llegamos y no hay nada, no. Así actúa una persona que no tiene fe. Así actúa una persona que no sabe lo que es ser dirigido por el Espíritu Santo. Una persona que es dirigida por el Espíritu Santo y recibe esa visión, dice: yo voy a aprovechar este momento donde quiera que el Espíritu de Dios me mande para predicar la palabra de Dios. Claro, es que tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar disponibles siempre, porque el Señor nos puede usar en cualquier momento, donde quiera que nosotros estemos, y con mucho más razón si de una manera clara, contundente, literalmente habla nuestro corazón y nos dice: vas para allá, a ese lado, que quiere decir no vas a ir, te voy a enviar a otro sitio. Yo creo que esto es algo lindo, porque ahí es donde podemos ver, amada iglesia, cómo el Espíritu de Dios nos quiere usar. Sí, nos quiere usar. A mí eso me llena de gran gozo cuando el Señor habla a mi corazón y me dice: predica de esto, enseña de esto, o ve y habla con tal persona. Yo digo: wow, Señor, qué maravilloso, Señor, es sentirse usado y sentirse dirigido por ti. Esto es una gran bendición y es un gran honor que el Espíritu de Dios nos hable, nos diga y nos dirija. Y esto es algo que cada uno de nosotros como creyentes debemos estar disponibles y dispuestos a predicar la palabra del Señor donde quiera que Él nos envíe. Amén. Gloria a Dios. Por esta razón, lo primero que sucedió fue la conversión de aquella mujer llamada Lidia. Sí,
una mujer que estaba ahí junto con más personas escuchando a Pablo predicar el evangelio, y el Señor tocó su corazón y abrió su corazón, su entendimiento, pudo tener claro que aquello que estaba diciendo Pablo era la verdad del cielo, la verdad del reino de Dios. Y mire lo que dice todavía: si ustedes creen que yo soy digna de recibir a Jesús como Señor y Salvador, qué tremendo esto, ¿no? Qué humildad, qué reconocimiento de aquella mujer cuando recibió la revelación del evangelio en su vida, decir: bueno, si yo soy digna de recibir a Cristo como Señor y Salvador, aquí estoy, quiero hacerlo. Eso se llama humildad, cuando reconocemos nuestras faltas delante del Señor, porque alguien vino a hablarnos del evangelio de Cristo. El Señor tocó nuestro corazón, entendimos que era una verdad del reino de Dios que yo necesitaba hacía mucho tiempo, pero esto a través de que ellos, los apóstoles, de que Pablo, Silas y las demás personas que estaban ahí, estaban dispuestos a compartir la palabra del Señor en cualquier momento, aprovechando cuando iban llegando a Macedonia, nomás así en Filipos, ahí de una vez vieron aquel grupito lindo, de una vez se sentaron a compartir ahí, y Dios hizo el resto. Por eso no nos debe preocupar, amados hermanos, qué va a hacer el Señor con nosotros. No, solamente lleguemos, estemos ahí, dispongámonos y dejemos que el Espíritu Santo nos ayude y abra el espacio, ponga palabra en nuestro corazón, amén, para que podamos compartir el evangelio de Cristo. Esto es maravilloso. Estemos siempre, hermanos, abiertos, estemos siempre listos, porque en cualquier momento el Señor nos puede llamar a compartir nuestra fe con aquellas personas que aún no han escuchado la palabra de Dios. Vamos a Mateo 28, 19, 20, todos conocemos, dice la palabra: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, que os he dado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es a lo que nos llama el Señor, la gran comisión, como la conocemos, que Jesucristo dejó a cada creyente para que vayamos y prediquemos su bendita palabra. Para eso el Señor instruyó a sus discípulos en aquel momento, para que hicieran discípulos, para que predicaran la palabra, para que los bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero lo maravilloso también, hermanos, es que eso es para nosotros también hoy. Vamos a Romanos, acompáñenme a Romanos capítulo 10, 14 y 15. Romanos 10, versículos 14 y 15, porque aquí Pablo explica la importancia de predicar el evangelio. Amén. ¿Para qué? Para que las personas escuchen y por el oír crean. Romanos 10, 14, 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Sí? ¿Cómo pueden aquellas personas creer en Jesucristo? ¿Cómo pueden aquellas personas bautizarse? ¿Cómo pueden aquellas personas predicar la palabra del Señor si no hay nadie que les hable de Jesús? Si no hay nadie que les participe con el evangelio, con la palabra del Señor. Esa es nuestra labor. Punto número 3, también como parte del contexto que estamos compartiendo, es que tenemos libertad en Cristo. Amén. Hablamos de la liberación de aquella esclava que estaba poseída, que estaba atormentada, que era esclava de un espíritu de adivinación, y que Pablo, en el nombre de Jesucristo, ora por ella, y esa mujer es libre. Así es que nosotros también, si hay alguna atadura, si hay algo en nosotros que no es correcto, oremos al Señor. Él tiene el poder para sanarnos, para liberarnos de cualquier opresión que esté en nuestra vida, y a través de nuestra fe en Jesucristo ser libres. Juan 8:36 dice: así que
si el Hijo os libertare, ¿qué dice? Seréis verdaderamente libres. Y Pablo nos enseña claramente que Cristo nos ha libertado, nos sacó de la oscuridad en el poder de su bendito nombre, pero también nos anima a mantenernos firmes, amada iglesia, y no volver a ser esclavos del yugo de esclavitud del cual el Señor nos rescató. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir avanzando. Punto número 4 que estoy compartiendo con ustedes sobre el tema atentos a la guía del Espíritu Santo, pero como una aplicación personal. Y es la perseverancia que nosotros debemos mantener en las adversidades. Porque Pablo y Silas, a pesar de ser golpeados, a pesar de ser encarcelados injustamente, ellos perseveraron en la fe. Ellos se mantuvieron orando, se mantuvieron alabando a Dios, cantando himnos, etc. Y vino aquel terremoto y vino aquella situación donde el Señor con su poder los hizo libres, no solo a ellos, sino a todos los que estaban ahí también, en medio de lo que ellos estaban pasando, que cualquiera diría, bueno, qué difícil situación la de Pablo y Silas, pero el Señor actuó poderosamente. Entonces, esa actitud de ellos tiene que ser un ejemplo para nosotros que nos mantenga firmes en la confianza en Dios, a mantenernos firmes en la fe, en situaciones difíciles, por supuesto, porque es muy lindo mantenernos hablando de Cristo, alabando y cantando cuando no tenemos ningún problema, ninguna situación que nos perjudique o que nos mantenga incómodos. Pero cuando vengan las pruebitas, ahí es donde entonces veremos realmente si tenemos esa fe, esa constancia, si somos consecuentes con lo que hemos escuchado de la palabra del Señor y nuestro actuar. En fin, Dios tiene ese poder para hacerlo. Vamos a ir a Santiago 1, versículos de 2 a 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí Santiago nos anima a enfrentar las pruebas con gozo, sabiendo de que el Señor nos va a dar la victoria. Qué lindo, ¿verdad? Punto número 5. El poder transformador del Evangelio. Claramente lo vemos. Vamos a ese momento específico de la cárcel, de ese encierro, con este hombre, el carcelero y su familia, que experimentaron un cambio radical a través del poder del Evangelio, a través de aquello que sucedió tan poderoso de parte de Dios. Y precisamente esta historia, hermanos, nos debe recordar que el mensaje de Jesucristo tiene el poder para transformar vidas, inclusive las más desesperadas. Este hombre estaba a punto de matarse, de suicidarse, de ver aquella situación. Pero ¿qué sucedió? Fue transformado. Y no solamente él, sino su familia completa. El Evangelio es poder de Dios para salvación, hermanos, para toda persona que cree. Dice Romanos 1:16, dice Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Qué lindo. Estos 5 puntos, amados hermanos, se los repaso nuevamente para que usted revise. Ser sensibles a la guía del Espíritu Santo, estar dispuestos para compartir el Evangelio de Cristo, saber que Cristo nos da libertad, perseverar en medio de las pruebas, en medio de la adversidad, y saber que el Evangelio tiene poder transformador cuando nosotros lo predicamos, lo compartimos. Amén. Concluyo con esto. 3 principios importantísimos que vamos a necesitar siempre en nuestra vida para que estemos atentos a la guía del Espíritu Santo. Anótelo, por favor. Número 1. Ser diligentes en compartir
nuestra fe. Claro, eso es muy importante. Número 2, confiar en Dios en medio de las dificultades. Y número 3, creer en el poder transformador del Evangelio para cambiar vidas. Diligentes en compartir nuestra fe. O sea, aprovechemos cada momento para hablar de Cristo, para hablar de lo que nosotros creemos, para hacer un testimonio vivo ahí, transparente, de lo que Cristo hizo en nosotros, compartirlo con los demás. Amén. Diligentes, no perezosos. Confiar en Dios en medio de las dificultades, claro. Principalmente empezando por nosotros, si queremos que el Evangelio transforme vidas. Cuando nosotros hablamos, debemos creer que también en nosotros ha habido una transformación y que el Señor nos enseñó a confiar en Él para que cuando vengan las dificultades, nosotros nos mantengamos firmes y confiados. Y como tercero, saber y entender claramente que el Evangelio de Cristo tiene poder, porque dice la palabra de Dios que su palabra no vuelve vacía. Tiene el poder para cambiar vidas, aunque nosotros digamos, este hombre, esta mujer, ya nada lo cambia. Es imposible, se le ha hablado y se le ha hablado y no hay resultados. Pero ¿sabe qué? Llegará el momento en que el Espíritu de Dios traerá convicción a esa persona y entenderá que lo que se le dijo, que la semilla que se sembró en su corazón de la palabra del Señor va a germinar. Y como aquella mujer Lidia, que estuvo sentada, atenta, y reconoció que lo que estaba escuchando a través de Pablo era la verdad del reino que ella necesitaba. Como ese carcelero que entendió de otra manera, por un tremendo terremoto, también entendió que la verdad del reino era para su vida. Y hermanos, aquí debemos entender algo. No todas las personas reciben la verdad del reino de Dios de la misma manera. Algunos es más fácil con solo escuchar, pero algunos necesitan un terremoto para entender que Jesús quiere ser el Señor y Salvador de su vida. ¿En cuál de las dos estuvimos nosotros? Para ir concluyendo, amados hermanos, yo quiero compartir un momento especial donde nosotros, como hijos de Dios, tenemos que animar a muchas personas, como lo he venido diciendo, para recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y yo quiero a través de este medio, si usted, mi hermano, mi hermana, que está escuchando, ya sea hoy, 14 de abril o posteriormente a esta fecha, y usted ha sentido en su corazón ese llamado, como lo sintió Lidia, como lo sintió el carcelero, a recibir a Cristo como Señor y Salvador, yo quiero por favor que usted con todo respeto pueda pronunciar estas palabras conmigo. Yo le voy a guiar. Amén. En esto tan maravilloso. ¿Estamos listos? Vamos a orar. ¿Puede repetir conmigo, por favor? Dios Padre Todopoderoso, hoy he escuchado tu palabra de poder. Gracias por haberme regalado este momento. Pero yo quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. He entendido a través de esta enseñanza la necesidad que tengo de recibir la verdad del reino de Dios, tu palabra, en mi corazón. Reconozco que he pecado, reconozco mi maldad delante de ti, Señor, y me arrepiento en esta hora. Te pido perdón. Te pido perdón y deseo con todo mi corazón de que tu Hijo amado, Jesucristo, venga a mi vida y sea mi Señor y mi Salvador. Yo quiero recibirte, Jesús, en esta hora. Quiero entregarte mi vida, mis pensamientos, mis anhelos, mis deseos, todo mi ser, para que tú, Señor, me dirijas a través de tu Espíritu Santo. Hoy, de manera audible, yo declaro con mi boca que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino al mundo a través de una mujer que era virgen, que te hiciste hombre, que trajiste el poder de la palabra del Evangelio al mundo, que diste tu vida por mí en la cruz del Calvario, que fuiste sepultado, pero también que resucitaste al tercer día a través del poder del Espíritu Santo. Yo creo en esto.
Creo en mi corazón de que tú hoy estás sentado a la diestra del Padre intercediendo por mi vida y que me has regalado este momento maravilloso que era necesario para mí. Te doy gracias, Padre, y desde este momento, Espíritu Santo, yo te pido que tú seas parte de mi vida. Hoy entiendo que soy templo del Espíritu Santo de Dios. Guíame, Señor, a toda verdad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hay fiesta en el cielo en este momento porque usted se arrepintió, le pidió perdón al Señor y lo recibió como su legítimo Salvador. Amén. Yo le invito para que usted pueda seguir conectado con nosotros cuando tengamos más videos. De hecho, si gusta, dele like, suscríbase, etcétera. Todo el proceso para que usted pueda recibir mensajes cuando los posteemos. Si usted también tiene una iglesia cerca con una doctrina sana, yo le invito a que usted vaya y se congregue. Aprenda de la palabra de Dios, lea la palabra del Señor, ore. Usted no tiene que conocer toda la Biblia completa para orar, no, porque orar es conversar con Dios. Saque esos ratitos que usted tiene a veces en su casa, cuando todo está tranquilo, etcétera, y converse con Dios y deje que el Espíritu Santo hable a su corazón. Le felicito realmente por esto que usted acaba de hacer. Maravilloso. Gloria a Dios. Amén. Amada iglesia, gracias por estar atentos a esta enseñanza que edifica, que nos hace amar más a Dios, que nos hace sentirnos más amigos de Jesús, que nos hace entender que necesitamos la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas para hacer la voluntad del Padre, que es buena, agradable y perfecta. Y esto es lo que quiere el Señor con nosotros, amados hermanos. Vamos hacia adelante, confiados. Llevemos la palabra del Señor, aprovechemos diligentemente cada momento. Creamos que el Evangelio tiene poder y confiemos en Dios, de que Él hará el resto. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que, hermanos, muchísimas gracias, pero no quiero despedir este momento maravilloso sin que no recibamos las benditas palabras de la bendición sacerdotal, que siempre para nosotros es de gran bendición. Quiere extender sus manos, por favor, hacia su dispositivo. Reciba estas palabras. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Palabras preciosas, maravillosas y poderosas desde el corazón de Papá Dios para cada uno de nosotros y nuestras familias. Que Dios les bendiga muchísimo. Y adelante, sigamos adelante en lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.